Bem-vindos ao segundo episódio do podcast Chicas Literárias. Sou Isabela e estou novamente com Tabata, Sofía, Joelis. Hoy la obra que vamos a comentar es Un viejo que leía novelas de amor, de Luis Sepúlveda. Ahora voy a hablar sobre el autor. Sepúlveda, 1949-2020. Fue un escritor, periodista, guionista y activista chileno, reconocido por su compromiso político y ambiental, así como por su estilo narrativo que combina lirismo y crítica social. Nació en Ovalle, Chile, y tuvo una vida marcada por el activismo político, lo que llevó al éxito tras el golpe de Estado de 1973. En su país, vivió en varios países y trabajó en diversas causas, incluyendo su colaboración con Greenpeace. Ahora sus obras importantes. Tiene la que vamos a hablar hoy, que es Un viejo que leía novelas de amor, de 1989. Historia de una gaviota y del gato que le enseñó a volar, 1996. Mundo del fin del mundo, 1989. Patagonia Express, 1995. Luis Sepúlveda dejó un legado literario que cambia su amor por la naturaleza, su lucha por la justicia y su habilidad para contar historias humanas profundas y conmovedoras. Uno de los temas importantes en la novela es la espacialidad, que yo voy a hablar, que desempeña un papel fundamental en la construcción de la narrativa y la atmósfera. Bueno, para hablar de este tema, analicé dos artículos. El primero con el título La ecoliteratura de selva en la novela latinoamericana, Un viejo que leía novelas de amor. El artículo explora la espacialidad en la obra de Luis Sepúlveda desde la perspectiva de la ecoliteratura. La selva amazónica se presenta como un espacio vital y cultural, enfrentando dos visiones: la occidental, que la percibe como hostil y la explota económicamente, y la indígena, representada por los shuar, que viven en equilibrio con su entorno. El autor utiliza conceptos como oralitura, etnotexto y ecotexto para resaltar el carácter simbólico de la selva, cambiando recursos literarios para criticar la exploración y descartar su preservación como espacio de equilibrio y ecológico y cultural. Ahora hablando del segundo artículo con el título Un viejo que leía novelas del boom, natura, cultura y maravilla en Luis Sepúlveda. El artículo analiza cómo Sepúlveda crea un espacio narrativo donde la frontera entre la naturaleza y cultura se negocia constantemente, desafiando oposiciones rígidas como civilización y barbarie. La selva amazónica en la obra es más que un telón de fondos, es un laboratorio de experimentación identitaria donde naturaleza y cultura coexisten y entran en conflicto. La narrativa utiliza elementos de la tradición literaria latinoamericana, como el realismo mágico, para desconstruir los códigos culturales que distinguen el viejo del nuevo mundo, destacando la complejidad y la contradicción de la relación entre el ser humano y el medio ambiente. 2 minutos. Buenas tardes, profundizando un poco más de lo que dijo mi compañera. Esta historia de Un viejo que leía las novelas de amor es una novela que reconoce la invariable composición multicultural de la Amazonía. Esta obra, como ya sabemos, que fue escrita por el autor chileno Luis Sepúlveda,
Es una obra muy interesante porque la narración está profundamente centrada en las culturas amazónicas, es decir, que fue desenvolvida en la región de la Amazonía, específicamente del Ecuador, en un lugar imaginario conocido como el Idilio. Y como ya sabemos, sigue la vida de José Antonio Bolívar Proñão, quien es el protagonista principal y refleja aspectos relacionados entre el hombre, la naturaleza, la ecología y la literatura, por medio de la experiencia que tuvo el autor Sepúlveda en la visita que realizó a la Amazonía en un proyecto respaldado por la UNESCO en el año 1978. Bueno, allí fue donde conoció a los indios Chaguar y a Miguel Tequés, dirigente del indígena Chaguar, y Sepúlveda le dedica la novela agradeciendo sus enseñanzas. Es importante resaltar que esta obra recibió el premio Tigre Juan en el año 1988 y ha sido traducida en 33 idiomas, imagínense. Como ya sabemos, la novela narra la historia de Antonio José Bolívar Proñão, quien es el personaje principal y es conocido como el Picante. Y la trama principal gira en torno a un conflicto con un jaguar que ha comenzado a atacar a los habitantes de la aldea. Antonio, con su profundo conocimiento de la selva, se convierte en la única esperanza para resolver el problema. Entonces, este personaje, que vive en la región amazónica del Ecuador, y como ya lo dije anteriormente, conoce a los indígenas de la tribu Chaguar, con quien tiene una conexión profunda con estos indígenas. Es donde él en vivencia con ellos aprendió su cultura, también aprendió las varias costumbres en la selva. Esta historia también hace referencia a una visión crítica sobre la explotación y la constante destrucción del medio ambiente por parte de los colonizadores y las diversas empresas que han surgido. También, entre otros aspectos culturales, se percibe la presencia importante de personajes, de lugares y acciones que están relacionadas con el medio ambiente natural, que se asocia con una problemática que viene siendo el cuidado del mismo personaje. Es por esto que uno de los aspectos culturales más destacados a lo largo de la novela, ¿verdad?, se presenta la forma en que estos pueblos nativos viven en armonía en la selva amazónica. Estos indios poseen un profundo conocimiento con su alrededor, respetando y comprendiendo su entorno natural. La sabiduría ancestral y las prácticas tradicionales de los Chaguar vienen siendo aspectos importantes de la historia, resaltando su conocimiento sobre la floresta y fauna de la selva. Bueno, los Chaguar son un pueblo amazónico que habitan en la selva ecuatoriana y peruana y que cuentan con 80.000 habitantes. En cambio, ese pueblo del idilio imaginario, asentado en la cuenca del río Nagarixa, en la provincia de la Zamora del Ecuador. Una de las zonas con más biodiversidad en nuestro planeta es el lugar donde se desarrolla la historia de esta novela. La cultura de los Chaguar incluye bailes, cantos e instrumentos musicales como el tambor, la flauta, el cascabel y la música. Los Chaguar creen en una identidad llamada Arutuán, que vive en las cascadas sagradas de la Amazonía. Ellos creen en el espíritu de un guerrero muerto, sigue vivo dentro de su cabeza y que el vencedor puede esclavizar. Entonces, ambos elementos, los Chaguares, el idilio, son muestras de lo que nos concede esta novela, ya que mucho de lo escrito en este libro se sostiene tanto en la imaginación como en el conocimiento y la experiencia de la vida del autor. Es decir, que el autor destaca la sabiduría y las costumbres de los indios Chaguar, comparándola con la imaginación de los colonizadores, haciendo una crítica sobre la imposición
de los valores occidentales sobre las culturas indígenas y la falta de valorización hacia la naturaleza. Entonces, la selva amazónica no solo es el escenario principal de la novela, sino también un personaje en sí mismo. Sepúlveda muestra cómo la vida en la selva es inseparable de la cultura y de la identidad de sus habitantes. El autor en la obra resalta que la interacción entre los colonos y los indígenas y la naturaleza subraya la importancia de respetar y preservar el medio ambiente, además de la llegada de los colonos y su impacto en la vida de los indígenas en relación con el medio ambiente, y es un tema muy recurrente que refleja la tensión entre la modernidad y las tradiciones. Podemos afirmar que la Amazonía es la selva tropical más extensa del mundo y abarca 9 países como Brasil, Perú, Colombia, Bolívar, Ecuador, Venezuela, Surinam, la Guayana y la Guayana Francesa, y es retratada por el autor como un espacio de deslocamiento cultural porque precisamente refleja las manifestaciones culturales y diversas tradiciones de estos indígenas. Antonio José Bolívar ha pasado grande parte de su vida en la selva amazónica y después de la muerte de su esposa demuestra una afición por las novelas de amor y refleja la influencia de la literatura en su vida. Estas novelas le proporcionan consuelo y una forma de escapar de su realidad cotidiana y también de la dura realidad de su entorno. Por medio de Antonio, la novela destaca el poder de las historias, como pueden impactar emocionalmente a las personas, ofreciendo una visión romántica y a veces idealizada del amor. Hay una diferencia clara entre los valores y modos de la vida de los colonos y los indígenas. En fin, estos elementos culturales no solo enriquecen la trama, sino que también proporcionan una reflexión profunda sobre la naturaleza entre las diferentes culturas y la relación del ser humano con la naturaleza. En otras palabras, esta obra transmite la fuerza de esta realidad. Es una novela tan corta que parece un cuento largo, en el cual el manejo de la atmósfera selvática es el soberbio desenvolvido en ese ambiente amazónico. Aunque la mayoría de los personajes no son jaguar, se respira culturalmente el sentir indígena. Y ese es el tributo de este libro, hacernos identificarnos con los indígenas, impresionarnos con la ignorante invasión de la civilización, inducirnos a amar la selva, provocarnos el deseo de conocerla, más inquietándonos al punto de desear qué es hacer para protegerla. Otro tema importante es acerca de la escrita y de la lectura en la obra. La obra El viejo que leía novelas de amor del escritor chileno Luis Sepúlveda explora los temas de la escrita y de la lectura como elementos centrales en la vida del protagonista, que es Antonio José Bolívar, y en su contexto cultural y social. La escrita está representada de forma indirecta, pero profundamente simbólica. El foco principal está en la lectura y el impacto que ésta tiene en el protagonista. La escrita juega un papel esencial como fuente de conocimiento, memoria y emoción. Primeramente, yo voy a hablar un poquito de la escrita para después hablar de la lectura. La escrita de la novela de amor que lee el personaje principal funciona como un vínculo entre él y un mundo lejano e idealizado. A través de estas historias, él se conecta con las emociones humanas universales, como el amor, el dolor y la redención, que contrastan con dureza su realidad en la Amazonía. La escrita en este contexto es un medio de trascendencia. En la obra notamos cómo está presente la cultura letrada, que aunque la obra no se centra tanto en textos producidos en el entorno amazónico,
Va a resaltar el contraste entre la cultura letrada, que es representada por las novelas, y las leyes de los colonizadores, y la tradición oral de las comunidades indígenas. Esta presencia está notada en las autoridades externas, como el alcalde, que demuestra un uso pragmático y autoritario de la escrita, como las leyes impuestas y los registros burocráticos. En este caso, la escrita se asocia con dominación, distanciamiento y falta de empatía hacia el ecosistema y las comunidades locales. Nuestro protagonista, que es Antonio José Bolívar, él no escribe, pero él absorbe toda la escrita que está presente en las novelas y reconstruye dentro de sí mismo, creando sus propios significados. Él interpreta las historias y las incorpora en su cosmovisión, destacando cómo la escrita puede ser transformadora, incluso para quienes no la producen directamente. La lectura, diferentemente de la escrita, es más presente en la obra, ya que Antonio vive en un entorno aislado y hostil de la Amazonía ecuatoriana, donde enfrenta dificultades tanto con la naturaleza como las relaciones humanas. En este contexto, leer las novelas de amor representa un escape de la realidad y un lugar de consuelo emocional. Las novelas que lee Antonio no solo lo distraen, sino también lo ayudan a comprender mejor la complejidad de las emociones humanas y a lidar con sus propias experiencias. La lectura transforma al protagonista, ampliando su sensibilidad y estimulando su imaginación. La lectura de estas novelas también resalta el contraste entre la sencillez del protagonista y la superficialidad de las autoridades coloniales. Mientras el alcalde y otros personajes se burlan de la pasión de Antonio por los libros, él demuestra una profundidad de espíritu que otros no poseen, reforzando las críticas a la falta de empatía y sabiduría de personas ajenas de la cultura amazónica. Antonio tiene un solo criterio claro a la hora de elegir para leer sus libros, que estos libros deben traer historias de amor auténticas, con emociones genuinas, sin violencia y ni sensacionalismo gratuitos. En la obra, la lectura representa como un acto poderoso y liberador. En El Viejo, que lee novelas de amor, la escrita y la lectura están representadas como formas complementarias de comprensión y conexión con el mundo exterior e interior. La lectura y la escrita se funden en la novela como herramientas de preservación cultural, sensibilización ecológica y acceso al mundo desconocido, mostrando cómo ambas prácticas son fundamentales para construir la comprensión más profunda del entorno de uno mismo. Autores como Rodrigo Rodríguez, en su artículo, van a hablar un poco de la oral literatura, del etnotexto, de la escrita, que van a contraponer esta visión occidental y aborigen, invitando a la lectura del entorno natural. La novela va a resaltar la importancia de reconocer y valorar al otro, incluyendo la selva y sus habitantes en su autenticidad. En la obra del autor, los animales y la naturaleza tienen significados profundos y multifacéticos. El primer punto es la conexión con la naturaleza, que el personaje Antonio José Bolívar tiene una relación íntima y respetuosa con la selva amazónica, que es esencial para su supervivencia y comprensión del mundo. La naturaleza para él no es solo un escenario, sino una entidad viva y venerada. Luego después viene el simbolismo de los animales. La onza, que se convierte en antagonista de la historia, simboliza la fuerza y la majestad de la naturaleza, pero también el conflicto inevitable entre el hombre y el medio ambiente cuando el equilibrio se rompe. Y tiene la presencia de aves y otros animales en la obra que representan la armonía y la vida en su estado más puro. Sin embargo, ahora se mata animales para conseguir su piel o simplemente por ocio, consiguiendo extinguir a muchas de las especies. Tiene también en la obra la crítica al colonialismo y la explotación, la presencia de extranjeros que cazan y
explotan el bosque sin respeto, contrasta con la relación cuidadosa de Bolivia con la naturaleza. Por fin, el refugio y escapismo, que la selva representa un refugio para Bolivia, donde encuentra paz y se reconecta consigo mismo a través de la lectura de romances amorosos, que son su escape de la dura y violenta realidad de la vida colonial. En relación con la temática de la naturaleza, la autora Patrícia Lima da Silva, en La Amazonia como espacio simbólico en un viejo que leía novelas de amor, destaca a la Amazonía como un espacio social plural en la narrativa de Luis Sepúlveda, debido a la diversidad de culturas y grupos. Señala 3 espacios simbólicos: la Amazonía de los indios, que ilustra la relación del personaje con los indios Shuar, y la influencia de esta interacción en su visión de la selva. La Amazonía de los ribereños, que retrata la interacción de Antonio Proaño con el pueblo, inicialmente visto como más cercano a él, y la Amazonía Venecia, representado por la ficción leída por el personaje, que se destaca como un espacio de escape del ambiente salvaje, siendo considerado un espacio utópico. Estos 3 espacios componen la compleja representación de la Amazonía en la obra. Vinculada al tema de la naturaleza, el autor Julio Enrique Checa Puerta y la literatura ecológica de Amazonía, una lectura ecocrítica de un viejo que leía novelas de amor, discute la representación de los colonos occidentales como seres que ven la naturaleza del continente latinoamericano y los indígenas como símbolo de barbarie, considerándose representantes de la civilización, siendo esta explicación para la explotación de los recursos naturales y el motivo de matar a la onza, siendo su muerte la representación del fin de la barbarie. Ahora vamos a concluir sobre los temas de la obra. Bueno, vamos a empezar con la espacialidad, que juega un papel central en la construcción de la identidad del protagonista y en la representación de las tensiones entre civilización y naturaleza. La selva amazónica no es solo un escenario, sino un espacio simbólico que refleja los conflictos entre la visión occidental, que la percibe como un lugar hostil a ser dominado, y la visión indígena, que la entiende como un entorno de equilibrio y convivencia. Antonio José Bolívar experimenta la selva como un espacio de desplazamiento y transformación. Su interacción con los Shuar le permite desarrollar una identidad híbrida, aunque nunca logra pertenecer completamente ni a la comunidad indígena ni a la ribereña. La selva, por tanto, se convierte en un territorio de aprendizaje y resistencia, donde el protagonista enfrenta sus propios dilemas culturales y existenciales. En última instancia, la novela de Luis utiliza la espacialidad para cuestionar la explotación del entorno natural y destacar la importancia de la memoria armónica, de la armonía entre el ser humano y la naturaleza. La selva amazónica no es solo un lugar físico, sino un reflejo de identidades en conflicto, de una cosmovisión que desafía las narrativas coloniales y capitalistas. Así que chicos, si leen la obra sentirán sus mensajes con tan intensidad, en un profundo deseo de inducirnos a amar la selva, provocarnos el deseo de conocerla más y también con aquella intención de desear saber qué hacer para protegerla cada día más y preservar la naturaleza. En El viejo que leía novelas de amor de Luis Sepúlveda presenta una historia profundamente humana que mezcla la conexión con la naturaleza y el poder transformador de la lectura. Antonio José Bolívar, un hombre marcado por la sociedad y la experiencia de la vida en la selva amazónica, encuentra en las novelas románticas una forma de escapar
reflexionar y darle sentido a sus emociones. La obra destaca cómo la lectura puede ser un refugio y una herramienta para comprender el mundo, tanto interior como exterior. Además, a través de la escrita de Sepúlveda, el lector es invitado a valorar el acto de narrar como una manera de preservar cultura y sensibilizar frente a problemas universales, como la relación entre el ser humano y la naturaleza. La novela entonces no solo celebra la riqueza de los libros, sino también su capacidad de trascender fronteras, conectar corazones y fomentar el respeto hacia la vida y el entorno. En la obra, la relación entre la naturaleza y los animales se presenta como un vínculo profundo y esencial para la comprensión de la vida. A través de la narrativa, el autor resalta la interdependencia entre los seres humanos y el medio ambiente, revelando cómo la degradación de la naturaleza impacta directamente a la fauna y la flora, así como las comunidades locales. El viejo protagonista, con su sabiduría y respeto a la tierra, simboliza la necesidad de reconectarnos con el mundo natural, enfatizando que la verdadera riqueza radica en la preservación de la biodiversidad y la armonía entre todas las formas de vida. Este mensaje se hace eco de la urgencia de una conciencia ambiental que valore y proteja lo que queda de la naturaleza. Y así llegamos al final de otro episodio. Esperamos que hayas disfrutado de las reflexiones sobre los temas en la obra de Luis Sepúlveda. Hasta luego.